Contarles que la semana pasada, en este tiempo, hoy sábado, estábamos cerrando el Congreso de Oración e Intercesión. Fue de verdad un tremendo tiempo que Dios nos permitió vivir con mi esposa en ese lugar, hermanos. Fue una presencia de Dios, le decía el día jueves a los hermanos, increíble cómo Dios visitó, cómo Dios restauró, cómo Dios llenó de su Santo Espíritu en ese lugar, gente bautizada en nuevas lenguas, impactante, gente que estaba mirando la transmisión, una chica que estaba mirando la transmisión, iba de camino a su casa, entra a su casa donde estaba su familia viendo también, y el testimonio es que entró a la casa y comenzó a hablar en lengua. El Señor la estaba bautizando. En las habitaciones del hotel donde estaban la gente, después que terminamos el culto, ahí el Señor también bautizó con su Santo Espíritu. Eso nos habla de que el Señor quiere bendecir, quiere entregar una vez más un avivamiento, un despertar. Se tiene que producir en medio de la iglesia, pero es muy importante, yo siempre digo, la expectativa con la cual usted viene. Si usted no tiene expectativa, la expectativa está muy ligada con la fe, con la confianza, está muy ligada con la fe. Dice la Biblia que si nosotros buscamos a Dios, tenemos que pensar que Dios existe, buscarlo con fe. Por lo tanto, la expectativa es algo que tiene que ser parte de nuestra genética espiritual, hermanos. Así que si usted vino acá, usted tiene que tener expectativa, creer que Dios va a entregar una palabra, creer que Dios le va a entregar a usted esa palabra específica que usted anda buscando. Amén. Así que estamos muy, muy contentos por lo que Dios hizo en ese lugar. Tenemos a mi hermano Andrés también de la banda que está en Concepción por su trabajo. Está en un evento ahí evangelístico. Gracias, Carlos. Así que está toda la iglesia un poquito diseminada, pero es parte de lo que tenemos que hacer, es parte de lo que la iglesia también tiene que hacer en este tiempo, salir, evangelizar. Ya viene el mejor tiempo, ya tenemos un bonito sol, se nos viene septiembre, gracias a Dios que estamos pasando agosto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice, hermano. Amén, hermano Claudio, levanta sus manos, hermana Jimenita, ya. Bien, hermano. La gente joven no entiende esto, son bromas entre la gente que tiene más de 50, 60 años. De verdad, gracias al Señor. El tiempo que Dios nos dé, nosotros tenemos que ser buenos administradores para cumplir el propósito para el cual Dios nos permitió estar acá, pues, hermano, estar en la tierra. No vinimos como yo digo, no vinimos a quitarle oxígeno a la persona al lado. No vinimos a hacer sombra, hermano. Algunos tenemos la cabeza más grande, claro, hacemos más sombra que otros, digamos. No vinimos a hacer sombra, hermano. Vinimos con un propósito específico de parte de Dios. Amén. Lo que Jesús hizo, bueno, la iglesia hoy día también lo está propagando. Nosotros, usted y yo somos discípulos del Señor. Amén. Recuerde que Jesús se fue, quedan los discípulos y a través de ellos el evangelio por más de 2000 años nunca se terminó, nunca se dejó de hablar de Jesús. Vale decir que a través de los discípulos, hermano, el evangelio tiene que avanzar. Usted y yo somos discípulos. Hace un par de semanas atrás estuvimos acá graduando a cerca de 70 discípulos que estuvieron acá siendo formados en la palabra constantemente, tomando cursos. Bueno, el discipulado tiene que ver con eso, con formación. Y estamos aquí porque el Señor nos ha permitido estar, hermanos, y mientras Dios nos dé vida, ¿cuántos dicen amén? Mientras Dios nos dé vida, tenemos que también discipular, llevar las buenas nuevas. ¿De qué? De salvación, hermano. Tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación. Así que si Dios fue bueno con usted, si Dios le dio alegría a su corazón, hermano, si Dios le cambió su rumbo, bueno, nosotros también tenemos que entregar una palabra para aquellos que andan sin rumbo. En su vecindario, ahí en la población donde usted vive, hay gente que camina sin rumbo. Y ellos están demandando en su espíritu, sin saberlo, que alguien se pronuncie. Alguien que les hable acerca de las buenas nuevas. El evangelio es buenas nuevas, el evangelio es de esperanza. Y nosotros tenemos esa palabra, hermano, que transforma, que cambia a la familia, que cambia a la sociedad. Que el Señor nos ayude, hermano, en lo que tenemos que hacer. Así que le culmino, le motivo para que usted pueda hacer el trabajo,
para el cual usted y yo hemos sido llamados de parte del Señor. Yo quiero en esta hora hablarle qué importante es mirar al Señor, conocer al Señor en su dimensión completa. Yo quiero hablarle qué importante es conocer a Dios de una tribuna que ninguno quiere, en la cual ninguno de nosotros quiere estar. Quiero hablarles qué importante es conocer a Dios desde la tribuna del sufrimiento. Nadie quiere estar en esa tribuna, pero todo ser humano en algún momento pasa por un padecimiento. Y qué importante es aprender a conocer a Dios desde esa tribuna del sufrimiento. Es fácil estar en las convocatorias, es fácil estar en el templo, es fácil estar donde está el jolgorio, donde está la bendición, donde está el cántico. Es fácil cuando está todo bien. Pero qué difícil es cuando las cosas no están bien, pues. Cuando nos toca sufrir. Tuvimos esta semana, lastimosamente, la partida de dos personas que no venían al templo, pero son parte de hermanos que son de la iglesia. De Eliana, su papito falleció allá en Colombia, no pudo ella viajar. Dios siga colocando paz y tranquilidad en ella. A Héctor y Magali también, un abuelito de ellos, prácticamente no sanguíneo, falleció también. Por lo tanto, hay momentos de padecimiento, hay momentos de sufrimiento y muchas veces nos preguntamos por qué. Yo quiero hablarle qué importante es que si usted está en la tribuna del sufrimiento hoy, o si le toca estar mañana en la tribuna del sufrimiento, qué importante es que usted conozca a Dios desde esa tribuna. Hay gente que pierde su fe, hay gente que se desprende de todo lo que el Señor ha hecho con él, porque no logran entender que a Dios también lo podemos conocer desde la tribuna del sufrimiento. El libro de Job, capítulo 3, nos habla con algunas preguntas, con algunas interrogantes, y que en alguna medida también a veces nosotros son parte nuestra, esas preguntas. Job 3, del 20 al 21. La tengo en dos formatos, en dos traducciones, en la Reina Valera y también la tengo en la traducción latinoamericana. Voy a partir leyendo para que usted vea cómo lo dice la Reina Valera, la traducción. Job 3, del 20 al 21, dice: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros? Vamos a ver cómo lo dice la traducción latinoamericana, Job 3, del 20 al 21. También parte como pregunta: ¿por qué nos deja nacer Dios si en la vida solo vamos a sufrir? Mire la pregunta que hace Job: ¿por qué nos deja nacer Dios si en la vida solo vamos a sufrir? Y continúa con otra pregunta: ¿por qué deja seguir viviendo a los que viven amargados? Buscan con ansias la muerte, como si buscaran un tesoro escondido. Quisieran morirse, pero la muerte no llega. Fuerte, ¿eh? Repito, ¿por qué no nos deja nacer? ¿Por qué nos deja nacer Dios si en la vida solo vamos a sufrir? ¿Por qué deja seguir viviendo a los que viven amargados? Buscan con ansias la muerte como si buscaran un tesoro escondido. Quisieran morirse, pero la muerte no llega. El libro de Job, siendo un poquito la introducción, es parte de 5 libros del Antiguo Testamento que son considerados como libros poéticos del Antiguo Testamento. Entre ellos está Proverbios, Salmos, Eclesiastés, está Cantar de los Cantares y también está el libro de Job. Pero ¿sabe qué? El libro de Job demuestra una sabiduría especial. No comunica quizás como otros una sabiduría tan académica. Sí habla de una sabiduría, de cómo
manejarse en los momentos de crisis, cómo manejarse en medio del sufrimiento. El libro de Job entonces trata el sufrimiento, lo trata con sabiduría, en un contexto de una profunda angustia y un dolor insoportable del gestor, del hombre, del protagonista de esta historia llamada Job. El tema es, en todo el relato que nos entrega el libro de Job, nos habla de cómo Dios está involucrado en el sufrimiento del ser humano, cómo Dios está involucrado en el sufrimiento del ser humano. En cada generación, podríamos decir, son levantadas ciertas protestas. Si Dios es bueno, entonces no debería haber dolor, no debería haber sufrimiento o muerte en el mundo. Es quizás la primera proclamación o protesta de generación en generación que se da. Usted ha escuchado muchas veces, si Dios existiera, ¿por qué permite esto? Si Dios existiera, ¿por qué permite ciertas situaciones angustiosas dentro de la sociedad? ¿Por qué suceden cosas malas a gente que es buena? En alguna medida también se habla de que, de acuerdo al pecado, de acuerdo al dolor, es el nivel de sufrimiento que la gente puede tener. A mayor pecado, mayor sufrimiento, mayor castigo. Hay veces que la gente plantea así. Bueno, este está sufriendo, este está viviendo las consecuencias de lo que hizo, de su pecado, que tiene una lectura interesante. Pero muchas veces lo que usted y yo vivimos de sufrimiento no es producto del pecado. El libro de Juan, en el capítulo 9, Jesús se encuentra en un momento en que había un ciego. Y los discípulos le dicen a Jesús, bueno, ¿quién pecó para que esté ciego? ¿Quién pecó? Recuerde, hay gente que plantea derechamente que el sufrimiento es un punto en común producto del pecado de las personas. Y Jesús le dice, mira, no es que pecó nadie de su familia. Es simplemente Él está así para que la gloria de Dios se manifieste. Por lo tanto, el sufrimiento tiene como distintas formas de mirar. Job, usted y yo conocemos, y si no comienza a entenderlo, Job era un hombre recto, rico. Era un hombre que tenía tremenda reputación, era respetado. Toda la gente que vivía a su alrededor entendían que era un hombre sabio. Y agréguele también temeroso a Dios. Hay muchos sabios que no son temerosos a Dios. Este hombre Dios lo había prosperado de gran manera. Pero la historia bíblica nos narra que Job pasó de vivir una vida exitosa, podríamos decir de vivir una vida llena de lujos, a perderlo todo y estar muy cerca de la muerte. Permítame hacerle una recreación de la historia, no voy a leerla, simplemente quiero que usted considere esto. Job está bien con la familia, es una persona rica, tiene posesiones, lleva una vida tranquila. Pero ¿sabe lo que sucede? Se produjo una reunión en el mundo espiritual, en los cielos. Y las criaturas angelicales, dice la Biblia, los hijos de Dios, se presentaron ante Dios. Y entre ellos, osadamente, se presentó también Satanás, el diablo. Y Dios, dice el relato bíblico, le pregunta a Satanás si se había fijado en su siervo Job. Satanás le responde y le dice, sí, me fijé.
Y Satanás cuestiona cómo lo tenía Dios. Pues Dios lo había bendecido mucho. Y le trata de insinuar si le quita toda la bendición. De seguro, si le quita la bendición a este hombre, te va a dar la espalda. Si comenzaba a sufrir, este hombre que lo estaba pasando bien, este hombre que estaba en las termas, este hombre que tenía una vida grata, placentera, llena de salud, tócalo, mételo en el sufrimiento y te vas a encontrar que este hombre comienza a darte la espalda. Y ¿sabes lo curioso? Es que Dios le da permiso a Satanás para que extendiera su mano sobre este hombre justo, íntegro como Job. Esa conversación que tiene Dios con Satanás, en alguna medida marcó el fin de los días felices que vivía Job con toda su familia. Dios permite que Satanás ataque a Job con todo lo que tenía. En un solo día, él perdió todos sus animales, asnos, bueyes, ovejas, camellos, sus 10 hijos y casi todo su criado en un solo día. ¿Cómo cambia la vida de la noche a la mañana? ¿Cuánto dolor podemos experimentar de la noche a la mañana? Yo me imagino a Job. Tiene que haber estado con su semblante desubicado, no poder entender lo que está pasando. Si estaba ayer perfecto, todo en línea, todo perfecto, todo estaba bien. Y de la noche a la mañana todo lo que tenía lo pierde, hasta su familia, sus hijos. Job recibió las malas noticias. De una en una comenzaron a venir las malas noticias. No sé si a usted le habrá pasado alguna vez. Cuando la gente dice, cuando una llega, llegan todas. Pareciera que Job se sacó la lotería. Le llegaron todas las malas juntas. Pero ¿sabe qué? Por eso es que el mensaje tiene que ver conociendo a Dios desde el sufrimiento, desde la tribuna del sufrimiento. La Escritura habla de la forma asombrosa, llena de fe y de adoración hacia Dios, que en medio de ese momento de incertidumbre, ese momento tenebroso para su vida, Job se mantiene siempre amando a Dios y nunca, jamás se fue en contra de Dios. Job nunca maldijo a Dios. Él aceptó el mal que había llegado a su vida y siempre bendijo a Dios. Yo quiero que usted vaya entendiendo, porque muchas veces nosotros somos muy ligeros. Cuando entramos en la tribuna del sufrimiento y nos toca a nosotros experimentar el dolor, la aflicción, comenzamos rápidamente a levantar voz contra Dios. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué me has dejado? Mira, yo te sirvo, yo estoy ahí, estoy haciendo el trabajo, oro, clamo a ti, ¿por qué me has dejado? Este hombre, varón, íntegro, siempre bendijo a Dios. Desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo me iré. Muchas veces como pastor usamos ese versículo bíblico haciendo alusión de que la vida es efímera, la vida es rápida y muchas veces la gente se vuelca a tener una y otras cosas y pierde su vida en torno a las cosas físicas. Y Job llega a decir, desnudo vine a este mundo, desnudo llegué desde el vientre de mi madre y desnudo me voy a ir. No he visto que ningún difunto, me ha tocado despedir a muchos, se vaya con todas las adquisiciones. Es más, muchas veces la gente en vida almacena y su gran sueño es tener y tener. Y cuando se van de este mundo, si no han hecho
las herencias correspondientes, eso se transforma en una maldición. Los hijos pelean, todo el mundo. Vemos entonces que en todo lo sucedido, en todo este cuadro triste, impactante, Job siempre permaneció en fe. Es muy importante que usted comience a adquirir fe. Comience ahora que a lo mejor lo está pasando bien, a lo mejor está viviendo una vida plácida. Usted tiene que aumentar su fe. ¿Y cómo se aumenta la fe? Bueno, oyendo palabra, orando, clamando a Dios, escuchando testimonios. Esto es como cuando la persona junta algún grado de dinero en el banco, cuando vienen las vacas flacas, cuando viene la cosa difícil. Bueno, hay algo en el banco con el cual se puede usar. Lo mismo es la fe, hermano. Usted tiene que incrementar su fe. Porque va a llegar un momento en que usted va a tener que experimentar a Dios desde el sufrimiento. Satanás no estaba satisfecho. Y dicen las Escrituras que él vuelve a conversar con Dios. Su idea ahora es atacarlo físicamente. Dios le da permiso para tocar, pero sin matarlo. Y dice la Biblia que Satanás salió e hirió a Job con llagas malignas que le cubrían todo el cuerpo. Y dice el relato que tomaba una teja y se rascaba porque era una picazón, era una cosa tremenda, grotesca. Job se rascaba constantemente. Su dolor era tan terrible que los que le rodeaban empezaron a murmurar sobre él. Pensaban con toda seguridad que Job había cometido un pecado muy grande, por eso Dios lo estaba castigando. No necesariamente cuando usted sufre es un castigo de Dios. A veces Dios nos pone en ese nivel, en esa tribuna del sufrimiento para que lo experimentemos de una forma distinta. Hasta la esposa lo culminaba a Job para que renegara contra Dios. Ella le recomendó: deja tu integridad, maldice a Dios. Y que de una vez se muriera. Sin embargo, Job no la escuchó. Dice la Biblia que en todo esto Job nunca pecó con sus labios, nunca levantó sus labios, nunca abrió su boca, emitió palabras en contra de Dios. 3 amigos lo visitan, van a verlo, van a tratar de contenerlo, van a estar con él en el momento difícil de condolencias y consolarlo. Primero lloran con él. Se sentaron por 7 días y 7 noches en completo silencio. Solamente lo estaban acompañando. Abrieron su boca con el deseo de consolarlo, pero en realidad, básicamente, estos hombres acusaron a Job de haber pecado. Pareciera que la única explicación cuando sufrimos, la gente dice: este tiene que haber pecado. Hay ejemplos tremendos en la vida cotidiana de hombres de Dios. Siempre me recuerdo el hermano Gigi Ávila. Imagino que muchos de ustedes lo conocieron, ya descansa en los brazos del Señor. Una de sus hijas, casada, su esposo la mató, la apuñaló, fue tremendo. Hija de un hombre de Dios. Y uno podría decir: no, esto nunca le va a pasar a este hermano, allí Ávila, un hombre de Dios, un hombre que bendijo muchas veces a Chile también. ¿Cuántas veces vino acá al Parque Cauciño en ese tiempo, hoy Parque O'Higgins, a hacer campañas evangelísticas? No, esto nunca va a pasar. Bueno, pasó.
Y los que leímos un poquito la vida, las experiencias de este hermano Gigi, él recibe del Señor de ir a la cárcel para perdonar a su yerno. ¡Wow! Fue a la cárcel y finalmente perdona a quien mató a su hija. Uno no puede entender esta situación tan extrema. Lo que quiero decir es que muchas veces vamos a entrar en un nivel de sufrimiento, aunque no entendamos. Pero ustedes y yo debemos entender que en medio del sufrimiento siempre Dios está en control. Nunca Dios nos va a dejar. Dentro de Job, me imagino, había una gran lucha. Él amaba a Dios, pero no entendía lo que estaba sucediendo. Había una frustración en Job, pero sí maldijo el día en que nació. Pero ¿sabe qué? Él lanza una frase que en medio de la confusión, en medio del dolor, él llega a levantar una frase que usted y yo muchas veces la recitamos. Yo sé que mi Redentor vive. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del caos, de la frustración, él lanza esta palabra. Yo sé que mi Redentor vive. Y un día me levantará del polvo. Son palabras que usted y yo tenemos que tener. Son palabras que usted y yo tenemos que abrazar. Porque llegará el día, ojalá que no sea tan profundo, pero llegará el día que vamos a tener que sufrir. A lo mejor esperemos que no sea algo tan extremo como vivió el hermano Gigi. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero sí va a llegar un día el sufrimiento sobre nuestra casa. Y sabe que casi al final del libro de Job, Dios decide hablar con él, con este varón, con Job. Y lo hace desde una tormenta. Y me llama la atención que Dios, cuando se comunica con Job, nunca contesta las dudas de Job sobre la situación que estaba viviendo. Lo que hace sí Dios le muestra a Job la grandeza de todo lo que él había creado. Le mostró cómo todo funciona a la perfección en la creación que él hizo. No hubo otra respuesta para Job. Nunca le habló a Job. Mira, tuve una conversación con Satanás y que había marcado esa conversación el comienzo del sufrimiento de la vida de Job. Jamás tuvo esa comunicación con Job. Pero ¿sabe lo que hace? Luego de que Job escucha a Dios, él reconoce el poder de Dios. Reconoce que había sido muy rápido para hablar. Y reconoció algo más, que había hablado ante Dios sin entender lo que hablaba. Y también lanza una palabra que usted y yo probablemente la hemos recitado muchas veces. Cuando tenemos una experiencia extrema con Dios, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, cuando conocemos a Dios en una dimensión distinta. De oídas te había oído, más ahora mis ojos, mis oídos te ven, te escuchan. ¿Cuántos pueden decir amén? Su sufrimiento abrió la puerta para conocer a Dios de una forma distinta. Cuando no hay esperanza, cuando los médicos dicen, mira, vas a tener que vivir el resto de tus días así. Cuando no hay esperanza, entramos a la tribuna del sufrimiento y podemos conocer a Dios de una forma distinta. Válido totalmente. Dios jamás nos va a abandonar, jamás Dios nos va a dejar. Podemos ser probados, podemos vivir un momento de sufrimiento, de dolor, de frustraciones. Pero jamás mi Dios se olvidó de mí. Jamás mi Dios se va a olvidar de ti en la situación en que estás. Dios no ha perdido el control en lo que estás viviendo hoy.
el sufrimiento que experimentó Job fue una puerta nueva, distinta, que le permitió a él conocer a Dios de una forma diferente. Una revelación distinta. Hay veces que la gente quiere tener una revelación de Dios. Y la revelación viene muchas veces abriendo puertas que nunca antes hemos abierto. Él tuvo una revelación distinta de Dios. Él veía a un Dios bueno físicamente hacia él. Dios es bueno, pero él lo veía en lo que él obtenía, en lo que él tenía. Todo era feliz, todo estaba bien. Pero tuvo que conocer a Dios de una forma distinta. Cuando su esposa le decía niega a Dios, sus amigos le decían habla contra Dios, reniega contra Dios. Él no lo hizo. Se sostuvo en fe. Y la historia termina como siempre terminan las cosas en Dios. ¿Sabe qué? Terminó ese proceso. Dios lo saca de la tribuna del sufrimiento y lo lleva a la tribuna del bienestar, del gozo, la felicidad. Y dice la Biblia que Dios bendijo a Job mucho más de lo que antes tuvo. Dios le dio 7 hijos y 3 hijas. Y después de eso vivió 140 años más de vida. Y todo lo que había perdido, Dios se lo devolvió con creces. Prepárate, si estás en el nivel de sufrimiento, Dios te va a devolver con creces. Pero para eso hay que pararse en fe, en el nombre del Señor. Creer que Dios te está acompañando. Creer que Dios no te dejó solo. Creer que Dios ha permitido que vivas ese momento porque Dios quiere que tengas una experiencia nueva con Él. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos, mis oídos te ven, te escuchan. A veces pensamos que esto es una transacción y como que tú haces eso y viene la réplica de parte de Dios. Y no es así. A veces nos resulta fácil creer que Dios está mediante algún tipo de sistema transaccional. Que el sufrimiento que experimentas es producto del pecado. Y no es así muchas veces. Hay consecuencias del pecado, sin duda. Pero a veces Dios nos mete en un nivel distinto para conocerlo a Él. En una dimensión distinta. Cuando tú comienzas a pensar que Dios actúa, y yo le llamo una forma transaccional, nos hace sentir muy preocupados. Como que Dios siempre está preparado para castigarnos. Y vivimos preocupados. Y hemos perdido el gozo, hemos perdido la libertad, porque vemos a Dios como un ogro, como aquel que solamente nos va a corregir y nos va a mandar una maldición. No, hermano, Dios no trabaja así. Pareciera que muchas veces sospechamos que el sufrimiento es en realidad la forma en que Dios tiene para vengarse de nosotros. Y el tema no es así. El acusador muchas veces coloca en nosotros, en nuestra mente, ese pensamiento para que tú pierdas el gozo, la alegría. Dios nos vino a entregar una dádiva. No es porque tú eres pecador, Dios va a venir sobre ti y te va a consumir, ¿sabes? El ejemplo más distinto, siendo nosotros pecadores, no teniendo ninguna opción, Él nos envía un regalo divino
al hombre lleno de pecado, a la humanidad lleno de pecado, le envía al Hijo de Dios y toma la vida del Hijo de Dios para darnos vida a nosotros siendo pecadores. No es transaccional la forma en que Dios opera. Lo único que Dios está esperando es que nosotros le amemos, nos arrepintamos, nos apartemos del mal camino. Y si a veces nos toca estar del lado del sufrimiento, iglesia amada, nunca te olvides que el Señor siempre te va a acompañar. En este relato del libro de Job, vemos cómo el Señor nunca dejó a su siervo. Voy a pedir que los músicos pasen acá. A veces es necesario que podamos entrar en esta tribuna del sufrimiento para conocer a Dios. Dios es un Dios bueno, generoso, bondadoso. Y a veces Dios nos va a meter en situaciones difíciles, complejas, porque Dios quiere prepararnos, quiere preparar nuestro nivel de fe, quiere preparar nuestro carácter, quiere preparar nuestra dependencia hacia Él. Vamos a tener que pasar momentos complejos, difíciles. Pero no te olvides nunca que la retribución de parte de Dios va a llegar un día. Si no es físicamente acá, un día Él nos va a llevar a su gloria. Y estaremos ahí en disfrute. Dice la Biblia que cuando estemos allá ya no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Se va a enjugar toda lágrima. Todo tu nivel de sufrimiento que has vivido un día va a terminar. Si no es aquí, cuando el Señor te levante. Como iglesia tenemos que prepararnos para este momento que nos toca o nos va a tocar vivir. Yo creo que se ponga en pie ahí donde está. Mientras los músicos nos acompañan ahí con un cántico de adoración. Yo quiero que usted hable con Dios ahí donde está. Si hasta aquí te ha tocado estar en la bendición, donde todo está bien, tienes que entender que aunque estamos en el camino del Señor, un día vamos a entrar también en un nivel de sufrimiento. Y esta palabra nos enseña que independiente del dolor, de la aflicción, del sufrimiento, tú tienes que entender que Dios siempre está preocupado de ti. Este hombre, en el nivel de sufrimiento, conoció a Dios de una dimensión distinta. De oídas te había oído. De vista te había oído. Muchas veces cuando no tenemos este nivel de sufrimiento no conocemos a Dios. Mas ahora mis ojos, mis oídos te ven y te escuchan. Prepárate. Y lo importante que nos deja este ejemplo de Job es que nunca renegó contra Dios. No reniegues contra Dios. Dios ha decidido acompañarnos. Dios ha decidido acompañarte en tu dolor, en tu aflicción. Dios ha decidido estar contigo. Solamente dile, Señor, ayúdame, dame fuerza, sostiéneme, Señor. Si hay alguien que está viviendo momentos angustiosos en su economía, en sus finanzas, en su trabajo, en su salud, en su familia, levante su mano ahí y dígale, Señor, ayúdame, sostiéneme, Señor, en medio de mi sufrimiento. Levanta tus manos ahí donde estás. La gente que nos está mirando a través de las redes sociales, probablemente hay gente que está viviendo también sufrimiento. Levanta tu mano por fe ahí donde estás y dile, Señor, necesito que me sigas acompañando. No me dejes, Señor, necesito saber que tú estás conmigo. Oh, santo es tu nombre. Levanta un clamor ahí donde estás. Solamente tú sabes lo que estás viviendo hoy. Tú solamente sabes lo que vives en tu familia, en tu trabajo, en tus estudios.
aquello que no te deja dormir por la noche, esos pensamientos que vienen sobre ti. Oh Jesús, oh Espíritu Santo, oh revélate Dios, revélate a tu pueblo en esta tarde, en esta noche, en el nombre de Jesús. Aquellos que nos miran a través de las redes sociales, reciban en esta hora una palabra de bendición, de aliento. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Exprésele a Dios ahí donde está. Exprésele a Dios ahí donde está. Ese dolor, esa aflicción. Oh, gloria, gloria, gloria. Exprésale al Señor ahí. Dios te trajo en este día para decirte, yo también estoy contigo en medio del sufrimiento. No te desesperes, yo estoy contigo. Aunque no lo sientas, aunque no lo percibas, yo estoy contigo. Oh, gloria a tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús.